Pero sobre todo, el tema de la fantasía, me gusta mucho la idea de hacer de la fantasía, si no el hilo conductor de la fenomenología, sí señalar el papel decisivo que tiene en la constitución de la fenomenología, en tanto que pretende resolver un problema. Y el problema es la ausencia. Me parece fantástico mostrar que la fenomenología no surge como una filosofía de la inmanencia, tal como quizá más adelante pueda aparecer con el concepto de intencionalidad y después la esfera del ego, sino que el gran asunto es cómo puede estar ausente lo presente. Entonces, creo que aquí vale la pena referirse otra vez a San Agustín, ¿no? Lo hace Husserl en sus lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, pero no sé si a este problema se refiera también Husserl en algún otro sitio, pero es el problema del olvido, ¿no? Yo sé que eso es otro tema, el tema de mañana, pero aún así me parece que captura, ¿no? Bien, porque entrelaza la cuestión del tiempo y la cuestión de la fantasía, ¿no? Que después se va a tornar en el problema de la retención primaria, si hay una evocación, si está ahí orbitando, ¿no? Pero sobre esto quería yo hablar. Y es Agustín, también es en el libro 10, ¿no? Dice, el conflicto con lo paradójico del olvido es que yo sé que estoy olvidando. Entonces, si hubiera olvidado por completo, entonces no sabría que estoy olvidando, ¿no? Tiene que haber una huella, tiene que haber una presencia que me diga que estoy olvidando algo. Digo, te iba a decir algo, pero no sé qué es. Ese no sé qué es, pero sé que no sé, es la huella de la ausencia. Y al mismo tiempo, efectivamente no está ahí porque no me acuerdo. Entonces, está y no está, ¿no? Y sin embargo, como sé que he olvidado algo, más allá de la sensación que tengo, ¿no? Algo ha marcado la cuestión de eso que he olvidado. Y eso, bueno, puede ser el contexto, o puede ser que yo esté hablando, y claro, se me olvidó un nombre, y ahí es muy obvio, ¿no? Estoy dando clase, cada vez me pasa más, ¿no? Y entonces digo, como dijo en este libro que sí te acuerdas, ¿no? Nadie se acuerda, ¿no? Menos yo. Pero bueno, ahí está marcado, digamos, por un entorno, ¿no? Y uno tiene que mostrar fenomenológicamente cuál es ese sustrato, ese mundo o ese entorno que marca el sitio de lo ausente. Porque en sentido estricto, lo que falta radicalmente no existe, ¿no? Es decir, si hay, por ejemplo, yo no puedo decir que en esta mesa falta otra jarra de vidrio. Simplemente no está, ¿no? Y no falta ni sobra, ¿no? Tiene que haber una expectativa de que aquí debería de haber una jarra para que falte. O tendría que haber habido una, y entonces yo le digo aquí a Mari Carmen, oye, así como mala leche, ¿no? ¿Y no había aquí una jarra? Porque aquí nadie más se ha sentado, ¿no? Bueno, la cosa puede faltar o porque estuvo, o porque va a estar, o porque debería estar, pero en sí misma no puede faltar. Esto, desde luego, y esto creo yo, el tema con el que conectará mañana la conferencia, y se parece mucho, bueno, en el olvido hemos hablado pues de algo que nosotros tratamos de presentificar porque no está ahí, ¿no? Que tratamos de evocar, si lo quieren, ya hay varios problemas, ¿no? Ya se mostraron entre lo actual, lo Gegenwärtig, la presentificación, Vergegenwärtigung, pero bueno, en todo caso hay algo que no puede, que no llega. Ahora, resulta que tenemos también el modelo en negativo de esta situación con el recuerdo, digo, con el tiempo. ¿Por qué? Porque no se trata de cómo algo falta en un contexto de lo presente, de lo que yo sé, sino al revés, cómo algo presente se enclava en algo que no está. ¿Cómo es eso?
la presencia, cuando yo estoy teniendo la experiencia en este momento de estar escuchando a Azul, supone, ¿no?, que yo la vengo escuchando, ¿no?, que tuve el mínimo de retención de memoria, ¿no?, y de atención, y que todo eso quedó en mí para que yo pueda entender. Si no, su palabra en este momento sería un absoluto, y yo no entendería nada. Yo tengo que acordarme de la palabra que dijo antes, y de la palabra que dijo antes, y de cómo comenzó la conferencia, y de la manera, y de lo que me contó Román de lo que iba a hacer, y de mis malas lecturas de la fenomenología, ¿no?, y todo eso. Y además, ¿no?, vamos, no tiene sentido el presente puntual de lo que está diciendo Azul, si no está la virtualidad, y ahora digo por qué me interesa la palabra virtualidad, de lo dicho, ¿no? Husserl utiliza esta metáfora en las lecciones, o ya no me acuerdo si en algún lugar, en alguna página de cuyo número no puedo acordarme, de Husserliana 10, ¿no?, sobre la cola de cometa, ¿no? Es decir, que lo presente va arrastrando consigo lo pasado. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con la ausencia? Otra vez, pues tiene que ver con que, como dijo otra vez Papá Agustín, lo pasado ya no es, lo futuro todavía no es, y el presente parece un punto evanescente que no tiene densidad y que por lo tanto desaparece constantemente. Entonces parece que lo que es más actual, que es el presente y que es el punto, en realidad es la nada misma. Estoy poniendo hegeliano, ¿no? En realidad lo presente es la nada, porque esa nada no es nada, ¿no?, o es nada si no tiene otras cosas. Pero esas cosas que contribuyen a la actualidad no son actuales, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo, ¿no?, y eso es sobre lo que quiero preguntarle a Azul, lo que estamos viendo es que pareciera que cuando uno pretende en la fenomenología buscar el punto absoluto de donación, es decir, aquello que se me da en presencia absolutamente, termino confinado al punto y entonces se me va. Si yo, por el contrario, pretendo ensanchar, ¿no?, tal como decía San Agustín, ¿no?, hay una espacialización del alma, ¿no?, para que pueda haber duración, ¿no? Si el alma no es una especie de algo, una distentio, ¿no?, no parece que pueda haber experiencia, porque no es lo mismo la duración de una sensación, por ejemplo, ¿no?, que la vivencia de esa duración, ¿no? Y lo que quiere explicar Agustín en la interioridad del alma es la duración de una sensación, ¿no?, y eventualmente el espacio donde puede manifestarse Dios. En el caso de las lecciones de la conciencia interna del tiempo, dice, bueno, así como yo estaba escuchando aquí Azul, bueno, en el caso de la música también, ¿no? Yo no solamente voy recordando las notas anteriores y voy anticipando bueno, si es armonía clásica, ¿no? O sea, se ponen dodecafónicos. Bueno, no, incluso ahí, ¿no? Incluso ahí ustedes saben que tengo que escuchar las 12 notas antes de que se pueda repetir otra. Entonces tengo una anticipación abstracta, rara, pero sí tengo una especie de anticipación. Dice, pero si el pasado, si las notas presentes no pasaran realmente y que se fueran hacia otro sitio, entonces yo tendría un acorde perpetuo, ¿no? Imagínense que escuchar una melodía sería imposible, porque entonces todas las notas secuenciales serían contemporáneas en un presente absoluto, y entonces sería una cosa espantosa, sería peor que escuchar a Schoenberg. Perdón. No. Hay de Schoenberg a Schoenberg, ¿no? El primero es maravilloso. Ahora, el asunto es entonces que en la investigación, en las investigaciones lógicas, ¿no?, aparece la cuestión del signo, ¿no? ¿Del signo? ¿Por qué me interesa la cuestión del signo? Porque, decía yo, buscar el presente absoluto, ¿qué significa? Que no remita a nada.
Un presente absoluto es aquello que se opone a la estructura del signo porque se me da completo. Y si se me da completo no requiere de nada más. Es, vamos a decirlo, está en sí completo. Y la idea de la presencia en Husserl, de la Gegenwart, es algo que está pleno, está ahí. Es decir, para ponerlo en estos términos, no remite a nada, sino a sí mismo. Es decir, descansa en la pura identidad. Ahora, pongámoslo en conexión con el signo. El signo por naturaleza es algo que requiere de algo más. Un signo no significa solo, sino uno significa en tanto que reemplaza algo, ¿no? Es decir, perro remite a los perros. No me voy a meter en problemas porque aquí entre ustedes es un problema, ¿no? Si remite a la clase, si remite a la población, si remite a uno concreto, si es un token, si es una instanciación, bla, 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 ¿no? No meter esos problemas. Simplemente digamos que remite a algo y para ponerlo en términos muy tradicionales, fregeanos, la referencia, ¿no? Pero por el otro lado tiene sentido, y el sentido no depende de la referencia a algo exterior al lenguaje, sino de la relación entre los signos, ¿no? Una frase, si digo yo, me dirán y digo yo quiero, y van a decir no sé, se empiezan a alejar, ¿no? ¿Conocer qué? Hay algo dentro del propio lenguaje que exige que diga algo más, ¿no? Hasta que se cierra la frase y yo digo, yo quiero que se vayan. Y aún esa frase puede solicitar ¿por qué no? Oye, cálmate. Entonces, pareciera entonces que tenemos como el problema número 1 de la ausencia en fenomenología y número 2, la polaridad entre presencia y signo, porque lo presente no remite a nada y el signo permanentemente remite. Ahora, ¿por qué los dos son imposibles? Porque la presencia es un límite y es un punto. Y es un punto que, como dice Agustín, se nulifica. Es decir, la presencia, aquello que no requiere de nada más, termina contradiciendo la estructura misma de la conciencia, que es relacionalidad. Por otro lado, el signo no me puede asegurar sentido porque produce una regresión o una progresión al infinito, ¿no? Que ese es el asunto con Derrida, ¿no? O sea, lo que le objeta en este libro de Génesis y Estructura, en la introducción al origen de la geometría de Husserl, es que, bueno, si yo finalmente acepto que el tiempo tiene una estructura de signo en el cual todo presente está condicionado por el pasado y el futuro, bueno, pues ese pasado está condicionado por otro pasado, y ese pasado por otro pasado, y ese pasado por otro pasado, entonces no tengo nunca algo que detenga la cadena, y entonces lo único que cuenta, el cuasi trascendental, pues es la diferencia, ¿no? Es decir, la posicionalidad entre los tiempos, la posicionalidad entre los signos, es decir, una homología estricta entre la estructura lingüística saussuriana y la estructura de la temporalidad en Husserl. Entonces, no resulta, más bien, que el problema de la fantasía, de lo que nos hablaba, era de la imposibilidad tanto de la presencia como de la ausencia. Es decir, que los dos son límites imposibles. Uno es regreso infinito, que no presenta nada, y lo otro es puntualidad absoluta, que tampoco presenta nada. Y esto parecería entonces como no sé si resolverse, pero por lo menos sí plantearse en las cuestiones, en las lecciones del tiempo, que es la presencia de lo ausente y también lo ausente que hay en la presencia, ¿no? Digo, porque entonces, corremos el riesgo de decir que pasado y futuro, o retención y protensión, son modificaciones de la presencia, pero eso parece entonces que le da la razón a la inmanencia, y lo que tenemos es que una inmanencia estricta no puede suceder, ¿no? Husserl utiliza estos juegos de palabras de inmanencia dentro de la trascendencia, pero a final de cuentas lo que está mostrando es que presencia y ausencia, o el proyecto de una fenomenología como presencia absoluta, es imposible si no admite la ausencia, y sin embargo la ausencia no puede ser admitida porque la ausencia radical es no ser.
Entonces, el enigma, o tal vez lo que se presenta ahora sí, y se trata de resolver en las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, es el problema de la presencia relativa y de la ausencia relativa, tal que el pasado, ahora sí, que es la forma en la que terminas tu artículo, ahora sí, el pasado no está plenamente ausente porque entonces yo no tendría potestad sobre él, sino que está retenido, y el acto mismo de la reproducción se convierte en un acto creativo. Si no, sería solamente algo que fue y que ya me jodí porque no le puedo hacer nada, ¿no? Y en el caso del futuro, tampoco me podría imaginar nada si no fuera productiva la imaginación. Ahora, claro, ¿no? Retención y protención primarias no son lo mismo que las secundarias, y Husserl trata de ser muy estricto cuando es algo originario, ¿no? Cuando es una retención originaria, y cuando ya es una retención, ahora sí, en la memoria que yo puedo evocar. Sin embargo, parece que tampoco esa distinción es tan tajante, porque está basada en la idea de lo originario y lo derivado, ¿no? O lo fundado y lo fundante, y es eso lo que no puede nunca completarse en el proyecto fenomenológico. Es decir, nunca puedo alcanzar lo fundante sin una base de virtualidad, ¿no? Y esta idea de la posibilidad de reproducir el pasado y de anticipar productivamente el futuro es también lo que hace posible un proyecto social y político, que es lo que le interesa a Husserl en última instancia. O sea, más allá de los problemas de la fantasía, de la imaginación, de la percepción, en los textos ya más tardíos, como la ciencia, la crisis, lo que está tratando de demostrar es el ethos, ¿no? El ethos que hay aquí. Y cuando habla del olvido de cierta tradición y cuando habla de un proyecto abierto, creo yo, requiere demostrar este juego entre la ausencia y la presencia, porque, y aquí con eso termino, Hannah Arendt, ¿no? Decía que el acceso que tenemos al pasado, el acceso político que tenemos, y ético, si lo quieren ver así, que tenemos hacia el pasado, uno de ellos es el perdón, ¿no? Porque el perdón significa la capacidad de quitarle sus poderes venenosos al osido, sin que deje de haber ocurrido, ¿no? Y ese es el tema, creo yo, pues de nuestras sociedades después de las dictaduras, ¿no? Y las guerras sucias. Pero la otra, que es el aspecto propositivo, creativo, y creo que es hacia donde tú apuntas, que parece muy positivo, promisorio, es la cuestión de la productividad, porque la cuestión de la productividad es la cuestión del futuro, ¿no? Y es la cuestión de la política, ¿no? Es el asunto de la política. Entonces, no solamente es la cuestión del perdón, sino es la cuestión de, y lo dice así Hannah Arendt, la promesa, ¿no? Porque la promesa es la forma en que nosotros nos obligamos frente a algo que no es, ¿no? Y que no tiene por qué ser, y que igual y ni es, ¿no? Pero igual nos los vamos prometiendo para que eventualmente obtenga un cumplimiento relativo. Entonces, bueno, estas son las ideas que quería compartir contigo. Muchas gracias por tu intervención, y bueno. No me dan las manos para tomar nota.